Bienvenidos a la España de los récords. Si consultamos los datos macroeconómicos, España parece la locomotora de la eurozona, con un PIB que crece por encima de la media. Sin embargo, tras los titulares triunfalistas de la Moncloa, se oculta una fragilidad sistémica que pocos se atreven a diagnosticar. España se ha convertido en el chiringuito de Europa. El modelo de sol y playa, que antaño fue nuestra salvación, hoy es una trampa de bajo valor añadido, que canibaliza nuestras ciudades. Mientras el IBEX 35 celebra la recuperación del sector servicios, la turistificación actúa como un cáncer que devora el corazón de Madrid, Barcelona o Palma. Estamos ante un espejismo de prosperidad basado en el consumo externo y el empleo precario. Un país no puede vivir eternamente de servir cafés y alquilar tumbonas mientras su industria se marchita. Esta dependencia absoluta nos deja a merced de cualquier shock externo, ya sea una pandemia o una crisis energética. Bajo las luces de neón, el poder adquisitivo de los españoles se desmorona. La estructura económica se vuelve cada vez más hueca, va vulnerable a los vientos que soplan desde el Banco Central Europeo. Es la fachada brillante de un edificio que amenaza con agrietarse por su base. El espejismo del dinero gratis ha terminado, y el despertar está siendo brutal para millones de familias españolas. Durante una década, el Euribor, en terreno negativo, alimentó una falsa sensación de solvencia. Pero la realidad del Banco Central Europeo ha golpeado con una contundencia matemática. Hoy el Euribor no es solo una cifra técnica en los boletines financieros, es una guillotina para el presupuesto doméstico. España sigue siendo un país de propietarios, pero de propietarios hipotecados hasta las cejas en un mercado de tipos variables. Con la subida vertical QA, los tipos de interés, las cuotas mensuales han devorado gran parte del ingreso disponible, asfixiando el consumo interno. El drama es sistémico. Mientras los salarios nominales apenas se mueven, el coste de la deuda se dispara. No hablamos solo de números fríos, hablamos de familias que ven cómo su capacidad de ahorro se evapora para alimentar los balances de la banca. La verdadera prima de riesgo hoy se mide en la mesa de los hogares, en la lucha diaria por llegar a fin de mes. Esta presión insoportable sobre las clases medias es el primer gran síntoma de una economía que construyó sus cimientos sobre la arena movediza de la deuda barata. Cuando el viento del norte sopla desde Frankfurt, la estructura española tiembla, revelando que nuestra supuesta resiliencia era, en gran medida, una construcción contable sostenida por la liquidez artificial. España es, en esencia, un rehén de Frankfurt. Nuestra soberanía monetaria se disolvió en el euro, y ahora pagamos el precio de una política de talla única, dictada por el Banco Central Europeo. Mientras el BCE aprieta el freno para contener los precios en el corazón del continente, la periferia ibérica sufre las sacudidas de un IPC que se resiste a dar tregua. El fantasma de la inflación energética no es un fenómeno pasajero, es el recordatorio de nuestra vulnerabilidad exterior. A pesar de presumir de una supuesta isla energética, los costes de producción para la industria española siguen siendo un lastre que erosiona la competitividad. El mecanismo del choque es perverso. Los precios de la energía actúan como un impuesto invisible que golpea a los más vulnerables, mientras la administración intenta maquillar las cifras con parches temporales y subsidios insostenibles. No es solo el gas o la luz, es el efecto dominó en toda la cadena de valor, desde el sector agroalimentario hasta el transporte. Esta inflación no es de demanda, es de costes, y las herramientas de la política monetaria son como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Estamos atrapados en un ciclo donde los costes suben y la capacidad de reacción fiscal es nula debido a una deuda pública que ya es estructural. ¿Hemos aprendido algo de la gran recesión de 2008? España, junto a sus socios del sur, los mal llamados PIGS, sufrió el estigma de la periferia indisciplinada. Portugal hizo sus deberes con reformas dolorosas pero estructurales, mientras Italia sigue atrapada en un laberinto de baja productividad. ¿Y España? Mientras el modelo alemán se basa en una industria exportadora blindada y un superávit envidiable, nosotros seguimos apostando por un déficit fiscal crónico que hipoteca el futuro. La prima de riesgo ya no abre los telediarios como en 2012, pero el elefante en la habitación es el mismo. Una deuda pública sobre el PIB que roza niveles de guerra. Compararnos con Grecia ya no es un consuelo, es una advertencia. La diferencia con 2008 es que ya no tenemos el colchón del crédito fácil ni la burbuja del ladrillo. La complacencia de Madrid choca con el rigor de los países frugales. Y esa brecha de competitividad es una herida abierta. El poder adquisitivo en España ha convergido hacia abajo, alejándonos de la locomotora europea y atrapándonos en una mediocridad que se vende como éxito. No es solo deuda, es una cuestión de modelo. O innovamos como el norte o seremos su parque de vacaciones.
El rostro más amargo de esta parálisis estructural es el paro juvenil, una herida sangrante que nos sitúa sistemáticamente a la cola de la Unión Europea. Tenemos la generación mejor formada de nuestra historia, pero los estamos condenando al subempleo o al exilio económico. Mientras tanto, la clase media, motor histórico de la estabilidad española, se está desintegrando. El ascenso social es ya un mito del pasado. Hoy el éxito es simplemente no caer en la precariedad absoluta. A este cóctel explosivo se suma el drama de la vivienda, convertido en un derecho de lujo inaccesible. En ciudades como Madrid o Barcelona, los precios del alquiler han alcanzado niveles delirantes, impulsados por una oferta raquítica y una demanda turística voraz. Es una centrifugadora social que expulsa a los locales para dejar paso a las maletas con ruedas. Un joven español necesita dedicar, de media, más del 80% de su salario para alquilar un estudio, lo que convierte la emancipación en una quimera. No es solo un problema de ladrillos, es un colapso generacional que asfixia cualquier posibilidad de futuro dinámico. Somos un país que devora a sus propios hijos, en el altar de la especulación inmobiliaria y los contratos basura. La respuesta de la Moncloa ha sido, como de costumbre, una huida hacia adelante envuelta en retórica de resiliencia y transformación. El gran salvavidas prometido se llama Next Generation EU, un maná de miles de millones de euros, que debía reindustrializar España va a sacarnos del siglo XX. Sin embargo, la realidad a pie de calle es bien distinta. La ejecución de estos fondos se ha convertido en una pesadilla burocrática, mientras el gobierno saca pecho con cifras de asignación. Las pequeñas y medianas empresas, que son el 99% del tejido productivo español, apenas ven las migajas. El dinero se queda atrapado en los despachos de las grandes corporaciones del IBEX 35, o se diluye en proyectos de dudoso retorno económico. Además, la adicción al déficit fiscal crónico nos deja en una posición de extrema debilidad ante el regreso de las reglas fiscales europeas. No se puede construir un futuro sólido sobre la base de subsidios temporales, va una deuda pública que asfixia el margen de maniobra del Estado. España está gastando el dinero de mañana para tapar los agujeros hoy, sin abordar las reformas estructurales que Bruselas lleva años exigiendo. Es un parche de oro sobre un traje que se descose por todas partes. Una patada al balón que solo pospone el ajuste inevitable que nos espera a la vuelta de la esquina. Ante la escalada del IPC, el ciudadano español ha perfeccionado el arte de la supervivencia low cost. Ya no se trata de ahorrar para el futuro, sino de no hundirse en el presente. El consumo se ha desplazado masivamente hacia la marca blanca, mientras las familias recortan en lo básico para compensar la factura de la luz y el carro de la compra. Pero el relato oficial nos vende otra cosa, la gran transición hacia la economía digital y verde. Se nos dice que el futuro es el hidrógeno y la inteligencia artificial, mientras el tejido empresarial real, las pymes, lucha contra una asfixia regulatoria y fiscal sin precedentes. La digitalización a menudo se queda en un simple trámite burocrático más, y la energía verde se percibe más como un nuevo impuesto que como una ventaja competitiva. Para el español de a pie, la estrategia de supervivencia consiste en estirar el sueldo, mientras escucha promesas de una Arcadia tecnológica que nunca termina de aterrizar en su cuenta bancaria. Es el triunfo de la resiliencia por necesidad frente a la planificación por convicción. Un país que sobrevive a base de parches, ingenio, y una resignación histórica que empieza a agotarse. Mientras las grúas vuelven a dominar el horizonte de la costa, el interior de España se desangra en un proceso de desindustrialización silencioso pero implacable. La España vaciada no es solo un fenómeno demográfico, es el resultado de un modelo económico centralista terciarizado, que ha abandonado la producción real por el servicio rápido. El peso de la industria en el PIB español sigue lejos del objetivo europeo del 20%, una debilidad estructural que nos deja sin defensas ante las crisis globales de suministros. Ciudades que antaño fueron motores fabriles hoy son museos de la nostalgia o centros logísticos de bajo valor añadido. Esta brecha territorial alimenta una desigualdad creciente entre las metrópolis hiperconectadas y una periferia olvidada, que carece de infraestructuras y oportunidades. Sin una industria fuerte, España renuncia a empleos estables y de alta cualificación, condenando a regiones enteras a la irrelevancia económica. El monocultivo del turismo ha creado un desierto productivo en el corazón del país, una herida que ninguna campaña de marketing institucional puede cerrar. La soberanía económica de una nación se forja en sus fábricas, no solo en sus hoteles, y España está perdiendo esa batalla por caos técnico. La falta de una política industrial seria nos hace vulnerables, dependientes de las decisiones de multinacionales que no tienen arraigo en nuestro suelo. El sistema fiscal español es, para muchos, un laberinto punitivo que asfixia el dinamismo empresarial.
Mientras el gasto público se expande sin control, la presión fiscal se concentra en una clase media y unas pymes que ya no pueden más. Este escenario ha alimentado un fenómeno crónico en nuestra economía, la economía sumergida. Cuando el Estado se vuelve voraz y la burocracia ineficiente, una parte significativa del PIB se refugia en la sombra para sobrevivir. Se estima que la economía informal en España ronda el 20%, una cifra que nos aleja de los estándares de transparencia del norte de Europa. No es solo falta de civismo, es una respuesta desesperada a un déficit fiscal, que el gobierno intenta cerrar a golpe de martillo sobre los mismos de siempre. La brecha entre quienes pagan y quienes reciben se ensancha, creando una fractura social, donde el incentivo para emprender se diluye entre formularios y tipos impositivos asfixiantes. Un país que castiga el éxito y la inversión privada está condenado a la mediocridad recaudatoria. La falta de seguridad jurídica y los cambios constantes en las reglas del juego espantan el capital, que tanto necesitamos para modernizarnos. Es la paradoja de un Estado que gasta como rico, pero gestiona con la miopía de quien solo mira el próximo ciclo electoral, ignorando el daño estructural a largo plazo. España se enfrenta a su desafío más silencioso, y posiblemente el más devastador, el colapso demográfico. Somos uno de los países más envejecidos del mundo, con una tasa de natalidad en mínimos históricos que dibuja una pirámide poblacional invertida. El sistema de pensiones, piedra angular de nuestra paz social, se ha convertido en una bomba de relojería financiera. Cada año el déficit de la seguridad social se cubre con transferencias extraordinarias del Estado, drenando recursos que deberían ir a inversión y futuro. El contrato intergeneracional está roto. Una masa menguante de trabajadores precarios debe sostener a una población jubilada cada vez más numerosa, con pensiones más altas. Políticamente, tocar las pensiones es un suicidio electoral, lo que condena a España a una parálisis reformista, mientras el agujero contable no para de crecer. Es la aritmética del desastre. Sin una reforma valiente que desvincule el sistema de los intereses partidistas, el destino de las cuentas públicas está sellado. El gasto en pensiones ya devora casi el 40% de los presupuestos generales del Estado, dejando a la educación y la sanidad en una dieta de austeridad forzosa. No es solo una opinión, es una realidad actuarial que ningún discurso de la Moncloa puede maquillar. Estamos hipotecando el bienestar de los que vendrán para mantener una ficción de sostenibilidad en el presente. El mercado laboral español es un teatro de sombras donde las estadísticas oficiales maquillan una precariedad sistémica. Se nos vende el éxito de la última reforma laboral, pero la realidad tras los datos es la del fijo discontinuo. Un eufemismo contable para ocultar la inestabilidad de siempre. Mientras el gobierno presume de récords de afiliación, el subempleo y la temporalidad encubierta siguen siendo el ADN de nuestra economía. La brecha entre el IBEX 35 y la calle nunca ha sido tan profunda. Las grandes corporaciones baten récords de beneficios mientras el poder adquisitivo real de los trabajadores retrocede a niveles de hace 2 décadas. El trabajador pobre ya no es una excepción, sino una categoría estadística consolidada. Estamos creando una economía de servicios de bajo valor añadido, donde el talento huye, la mediocridad se institucionaliza. La productividad, el verdadero motor de la riqueza a largo plazo, sigue estancada. Lastrada por un tejido empresarial atomizado, una falta crónica de inversión real en I+D. No es solo que no haya trabajo para todos, es que el trabajo que hay a menudo no permite construir un proyecto de vida digno. Es el fracaso de un sistema que prefiere el subsidio a la oportunidad y la propaganda a la reforma estructural valiente. Sin un mercado laboral dinámico y honesto, España seguirá siendo el eslabón débil de la cadena europea. El sistema bancario español es un gigante con pies de barro que camina sobre una contradicción flagrante. Mientras las grandes entidades del IBEX 35 anuncian beneficios históricos año tras año, el ciudadano de a pie se enfrenta a un desierto de servicios financieros cada vez más hostil. La digitalización forzosa ha servido de excusa para cerrar miles de sucursales en barrios y pueblos, dejando a nuestros mayores en una exclusión financiera sin precedentes. Es la dictadura del algoritmo frente a la necesidad humana. Los bancos, rescatados en el pasado con un dinero público que nunca terminó de devolverse íntegramente, hoy disfrutan del margen que les otorga la subida de tipos del BCE, pero se resisten con uñas y dientes a remunerar el ahorro de los depositantes. Este decalaje entre lo que cobran por el crédito y lo que pagan por los depósitos es, de facto, una transferencia de riqueza masiva desde las familias hacia el capital financiero. La banca española se ha blindado, mejorando su solvencia a costa de endurecer las condiciones para las pymes y las familias, asfixiando la inversión productiva en favor de la seguridad de sus balances.
Es un sistema extractivo que prioriza el dividendo inmediato sobre el desarrollo económico sostenible de la nación. La desconexión entre la City madrileña y la cruda realidad de los polígonos industriales es ya absoluta, creando una burbuja de optimismo bursátil que se niega a permear hacia la economía real. España se encuentra hoy en una encrucijada geopolítica que define su nueva realidad dentro de una Unión Europea en mutación. Ya no somos simplemente el patio de recreo del norte. Las tensiones globales nos obligan a redefinir nuestro papel estratégico. Mientras Bruselas impone una agenda de defensa y autonomía soberana, Madrid intenta posicionarse como el hub energético del futuro. Una apuesta que requiere una inversión masiva que nuestra deuda pública, estancada por encima del 110% del PIB, pone seriamente en duda. La vuelta de las reglas fiscales de la UE marca el fin de la barra libre de gasto que trajo la pandemia. El espejismo de los fondos Next Generation EU se disipa y la realidad es cruda. España debe elegir entre reformar de verdad su administración o seguir siendo el eslabón débil que necesita rescates encubiertos. En un mundo de bloques, nuestra dependencia de las directrices de Berlín y París es total. El modelo de crecimiento basado en el consumo interno y el turismo ha tocado techo en un continente que vira hacia la seguridad y la tecnología. Es el despertar de una nación que debe aprender a caminar sin las muletas del dinero fácil. En una Europa que ya no tiene paciencia para los desequilibrios crónicos de la periferia, la complacencia ya no es una opción si queremos evitar la irrelevancia en el nuevo orden europeo. España se asoma al precipicio de su propia complacencia. La nueva realidad de la que tanto hablan en los despachos oficiales no es más que una adaptación forzosa a la escasez y a la pérdida de peso específico en el tablero global. Hemos construido un castillo de naipes sobre el crédito barato y el monocultivo del sector servicios, olvidando que la verdadera riqueza de una nación reside en su capacidad de innovar y producir, no solo de hospedar. El drama del poder adquisitivo, devorado por un IPC que no da tregua y una deuda pública que hipoteca a los españoles que aún no han nacido, son los pilares de este nuevo orden ibérico. No basta con ser la locomotora de papel de la eurozona si los vagones están vacíos de industria y llenos de precariedad. El desafío para Madrid y para cada rincón del país es romper las cadenas de un modelo rentista que castiga al emprendedor y premia la ineficiencia pública. En esta Unión Europea volátil, España corre el riesgo de ser una nota al pie de página si no recupera la ambición de ser dueña de su destino económico. La fiesta del dinero gratis ha terminado y las luces se están apagando. Lo que quede después de la resaca dependerá de nuestra valentía para reformar lo que nadie quiere tocar. El futuro no se espera, se construye. Y España tiene que decidir si quiere ser el actor principal de su historia o simplemente el decorado pintoresco de la de otros. Es el momento de la verdad para una economía que ya no puede permitirse más espejismos. En conclusión, España se encuentra en una encrucijada definitiva. El modelo de sol y playa ha tocado techo. Y la deuda pública es la cadena que nos arrastra hacia la irrelevancia sistémica. No podemos seguir siendo el parque de atracciones de una Europa que se reindustrializa, mientras nosotros nos limitamos a servir cócteles bajo un sol de justicia. El IBEX 35 puede marcar máximos, pero no refleja la realidad de los barrios donde el IPC devora los ahorros. Y el Euribor dicta quién tiene derecho a un hogar. La España del mañana no se construye con la retórica de los fondos europeos ni con parches temporales de la Moncloa. Se construye con una reforma estructural profunda que devuelva la competitividad y el poder adquisitivo a una clase media asfixiada. La nueva realidad es que el tiempo de las excusas y la deuda barata se ha agotado. O transformamos nuestra estructura productiva y saneamos nuestras cuentas fiscales, o nos arriesgamos a ser una simple colonia turística en una Unión Europea que ya no perdona la falta de rigor. Es el momento de dejar de mirar al pasado con nostalgia y empezar a mirar al futuro con la frialdad de quien sabe que ya no hay más red de seguridad bajo nuestros pies. España tiene el talento, pero le falta la valentía política para dejar de ser el chiringuito de Europa y volver a ser una nación soberana con un futuro real.